Bien. Estamos iniciando un nuevo tiempo de clases y de estudios bíblicos y también hay nuevos hermanos, como el hermano Miguel, muy probablemente más adelante se una la hermana Isabel, quienes son nuevos creyentes en Cristo, por lo cual no podemos hacer un estudio muy fuerte, por así decirlo. Y lo que pensé es, incluso aprovechando de que ustedes están leyendo la Biblia desde principio de año, si no estoy mal, empezaron. Entonces, algo que pueda servirles a todos para entender que, qué es la Biblia, o cómo es la Biblia, o cómo está formada la Biblia. Ese sería nuestro principio. Después, podemos iniciar con algunas cartas muy importantes. Y después de la introducción, que probablemente nos vamos a llevar toda la clase hoy, no lo sé. Permítame que estoy dándole entrada a más personas. Pero yo lo que quería, al menos en esta clase, es de que quedemos claros, que entendamos qué es la Biblia, cómo es la Biblia. Es difícil, es sencilla. Estoy bastante seguro, supongo que a ustedes les pasó, a mí me pasó cuando empecé a leerla, es muy complicada, especialmente a leer muchas cosas sobre la ley, las leyes, muchas listas, muchos nombres, especialmente en el Antiguo Testamento, muchos nombres bastante extraños. Bienvenida Vilma, qué bueno que se conectó, qué bueno que está en la clase. Igual Linda, buenas noches, qué bueno que se Buenas conectó. noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. En este momento estoy haciendo una introducción acerca de lo que es la Biblia. Así que, em, ¿qué es la Biblia o cuál es el sentido de la Biblia? En pocas palabras, si alguien me lo pudiera decir, lo que ustedes piensan. La Biblia es la palabra escrita de Dios. Necesitamos que quede y que todos escuchen La Biblia escrita de Dios. la palabra. La Biblia. Yo, Hermano Miguel, ¿quiere ahora? Sí. la Biblia, lo que yo he entendido es la revelación de Dios al hombre, La revelación de Dios al hombre, ajá. ¿Qué más? por medio del cual están todos los acontecimientos de la historia de la humanidad, desde que Dios creó digamos, todo lo que existe aquí en la tierra, en el universo, todo, hasta el fin del mundo. Prácticamente está toda la descripción digamos, el acontecimiento que sucedió desde que Dios creó la tierra, todo lo que ha transcurrido en las diferentes épocas, como la historia de Moisés, Noé y todo lo que ha sucedido, las profecías y todo, y hasta el final del último libro que está ahí, de la revelación de Juan en Apocalipsis, Está bien, hermano. está bien, hermano. ¿Alguien más? Hermano Miguel nos decía algo un poco difícil y complicado, y será que si es así, dice, está la historia. ¿Será que sí? No sé si hay más opiniones. ¿O están de acuerdo con lo que dijeron los hermanos? Creo que sí están de acuerdo. Bien. La Biblia es un libro complicado. Sí, es bastante complicado. Es tan complicado que todavía se sigue discutiendo muchas cosas. De hecho, están los teólogos, se les llama liberales, pero casi que son inconversos. Pero están los teólogos liberales que dicen, por ejemplo, Moisés no escribió el Pentateuco, sino que fue Esdras. Y muchas cosas no las escribió David, incluso dudan de lo que escribió el apóstol Pablo.
No sé si es lo complicado, no sé si les parece tan fuera de lo común, en realidad no lo sé, o simplemente por darse importancia entre ellos mismos, la verdad no lo sé. Pero es un libro complicado ya que tantos han tratado de interpretarlo, hay tantas interpretaciones. Por ejemplo, tenemos la Biblia Nuevo Mundo, no sé si la conocen, la Biblia Nuevo Mundo es la Biblia de los Testigos de Jehová. Y la Biblia de los Testigos de Jehová es una Biblia trastocada, trastornada y arruinada prácticamente porque quitaron muchas cosas. Quitaron muchas cosas de esa Biblia. Tenemos la Biblia de los judíos, que ¿cuál es la Biblia de los judíos? La Biblia de los judíos es el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos no reconocen el Nuevo Testamento para nada. Y por supuesto están los mormones y están otras religiones en donde, incluida la Iglesia Católica, pues tenemos el ejemplo, igual la Iglesia Ortodoxa de Occidente utiliza los libros deuterocanónicos o lo que llamamos apócrifos, que obviamente no están inspirados y no están permitidos, que no reconocemos que tengan inspiración divina. Por ende, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es de que, aunque la Biblia es la palabra de Dios, por algún sentido Dios, o mejor dicho, no es Dios. El hombre ha tratado de interpretarla, probablemente ayudado por el diablo, malinterpretarla, y le ha añadido y le ha quitado y le ha puesto, le ha quitado, no le interesa esto, como es el caso de los judíos, no les interesa el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y muchas partes del Antiguo Testamento tampoco les interesa, especialmente el capítulo 53 de Isaías. El capítulo 53 de Isaías es un capítulo que los judíos escupen, ¿verdad? No sé si lo han visto, pero yo sí lo he visto. Entonces, ¿y por qué el capítulo 53 de Isaías? Porque nos habla del siervo sufriente. Perdone, antes de continuar, le voy a dar la bienvenida a Marisol. Qué bueno, Marisol, que se conectó. Estoy dando introducción a la Biblia, al conocimiento bíblico como tal, ya que ustedes están leyendo la Biblia. Así que, existiendo tantos escritos y existiendo tantos libros, pues son muchos autores los que participaron a través de muchos siglos escribiendo muchos libros. Eso es lo complicado. ¿Cómo podemos encontrar un mensaje unísono en toda la Biblia? ¿Verdad? ¿Y cómo podemos confiar en ese mensaje existiendo tantas religiones y existiendo tantas interpretaciones? Los católicos, por cierto, son muy estudiosos de la Biblia a su modo, pero ellos la interpretan y buscan y la acoplan a lo que ellos quieren. Entonces es una forma dogmática de interpretar la Biblia. Nosotros entonces tendríamos que buscar no una forma dogmática, es decir, no lo que dice la Iglesia Bautista Getsemaní o lo que dice la Iglesia Bautista de la Biblia, sino que tenemos que ir todavía más allá. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que dice Dios a nosotros? Y es por eso que se ha tomado la Biblia. Tenemos el caso de los mormones en donde, y esos muchos casos también es el Islam. Les gusta la Biblia, obviamente. Hay muchas partes que desestiman, no les interesa, pero les gusta la Biblia, entonces dicen, este otro libro de sabiduría está al mismo nivel que la Biblia. Entonces se dan cuenta que hay muchas formas de interpretación obviamente malsanas que el diablo ha puesto sobre este mundo y entonces nosotros tenemos que asegurarnos, ¿estamos interpretando bien la Biblia? La única forma de entender si estamos interpretando bien la Biblia es si estamos recibiendo el mensaje que Dios quiere darnos a través de su palabra. Ustedes dijeron, esta es la palabra de Dios escrita, pero ¿cuál es el mensaje de Dios? Y al entender cuál es el mensaje de Dios es entonces donde podemos comprender si estoy interpretando bien la Biblia, si estoy leyendo correctamente la Biblia y si Dios está hablándome. Estoy de acuerdo con los parámetros que Dios da. Entonces, el hermano Miguel nos comentaba, da la historia de la humanidad desde el principio hasta el final cuando el Señor venga. Hay muchos eventos y muchas cosas importantes que sí aparecen en la Biblia, eso sí es cierto. Aún así, aclaro, no es un libro de historia. Hay libros históricos,
y hay partes históricas. Ese es el otro problema de la Biblia, que ustedes van a encontrar diferentes tipos de literatura. Van a encontrar literatura narrativa, van a encontrar literatura poética, van a encontrar literatura legislativa, que son los decretos, los mandamientos y todas esas cosas. Por supuesto, la literatura de Pablo, que es la epistolar, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar diferentes cosas y eso también nos complica el problema. Entonces, yo quería darles una especie de brújula y de eso se trata el estudio de hoy, para que entendamos cuál es el sentido de la Biblia, cuál es el propósito de la Biblia, cuál es el mensaje fundamental. ¿Cuál es el mensaje fundamental de la Biblia? ¿Alguien lo sabe? ¿Será el mostrar la salvación? Mostrar la salvación. O sea, el camino para ser salvos, mostrado ahí. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se hace eso? Creyendo. Creyendo. Por fe. Por fe. Sí, creyendo en qué, teniendo fe en qué. En Cristo. En Jesús. Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentido de la Biblia? El sentido de la Biblia es Jesús. Jesús, la salvación que Él nos da. Y bien, dejemos por un lado la salvación. De la misma manera, dejemos por un momento el asunto de la fe. Lo que pasa es de que Dios está señalando a su Hijo. Ese es el punto, ¿verdad? El hermano Miguel habla del principio de la humanidad, sí, pero en el principio de la humanidad pasó algo bien especial. ¿Qué pasó cuando cayó el hombre? El Señor lo sentencia, pero le dice, con respecto a la mujer, le dice que la simiente de la mujer va a herir la cabeza de la serpiente. Y la serpiente va a herir el carcañal de la simiente de la mujer. Y hablando de la simiente, ¿qué quiere decir? ¿O de quién está hablando? Está hablando del Señor Jesucristo. Desde ahí entendemos que vienen las promesas del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el sentido de la Biblia? La piedra angular de la Biblia es la misma piedra angular que tiene que tener la iglesia. Entonces, si se dan cuenta, el Señor unifica todas las cosas. El Señor Jesucristo es la piedra angular de la Biblia. Entonces, el centro de la Biblia son los evangelios y eso no es casualidad. ¿Por qué? Porque el Señor está señalando y eso es lo que hace constantemente en el Antiguo Testamento. Hace falta aclarar de que sí, la Biblia es la palabra de Dios y por ende tiene muchísimas cosas. Lo que estaba mencionando, la fe, el plan de salvación que empieza con Abraham, por supuesto, sí, están todas estas cosas. Y no digamos los consejos. La Biblia misma nos aconseja cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos padres, cómo tener un buen matrimonio. Es decir, es un libro universal. Y eso mismo añade a lo complicado que es la Biblia. Hace falta años para estudiarlo. Hace falta entenderlo. Por todas estas razones que les digo, su forma de literatura, los años que han pasado, todos los escritores, el Señor no tomó el brazo de cada uno de los escritores a escribir, el Señor utilizó la idiosincrasia, el idioma de cada uno. ¿Qué es lo que estaba pasando en la vida de cada uno de los escritores? Y fue de esa manera como escribió. Por eso es que no podemos ver un mensaje unificado, excepto en el caso de la salvación, excepto en el caso de la fe, sí, en el caso del pecado, sí, la caída del hombre. Ese es un mensaje que aparece constantemente en toda la Biblia, pero la piedra angular es Cristo Jesús. O sea, el centro. Y por eso es que los evangelios están en el centro de toda la escritura. El Señor está señalando. ¿Qué hacen los apóstoles? Por medio de sus cartas y por medio del Apocalipsis, como mencionaba el hermano Miguel, ¿qué está haciendo? Están señalando el centro. El centro es Cristo Jesús. ¿Qué están haciendo los profetas? Y con eso me refiero, en realidad todos son profetas. Abraham era un profeta. Jacob era un profeta. José era un profeta. Y por supuesto Moisés en adelante, todos eran profetas. ¿Qué estaban haciendo? Estaban señalando a el Señor Jesucristo constantemente. Entonces, ¿qué quiero decir?
Nosotros, para poder interpretar la Biblia de forma cristiana y por ende, que es el verdadero sentido de las escrituras que Dios le ha dado a la humanidad, tenemos que considerar al Señor Jesucristo como el mensaje que aparece en toda la escritura. Eso es lo que quiero decir. Por eso tenemos que entender algo, que los judíos están malinterpretando su propia Biblia, porque solamente se quedan con el Antiguo Testamento y ellos todavía están esperando un Mesías y se quedaron afuera completamente de la bendición. Lo están interpretando mal. Ellos están diciendo que nosotros lo estamos interpretando mal, pero es que ese no fue el mensaje de Dios. Ese no fue el propósito de Dios. Entonces, cuando estamos viendo la vida del Señor Jesucristo, y hace falta señalar también de que hay muchos creyentes que desestiman completamente el Antiguo Testamento. No les interesa el Antiguo Testamento, solamente se quedan con las cartas de Pablo y se quedan con los evangelios. Pero no nos damos cuenta que el principio, quienes estaban señalando y quienes hacían entender las primeras profecías y que nos hacen entender quién es el Señor Jesucristo y su obra, todo eso está en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Entonces, ustedes dirán, bueno, entonces sí tenemos que obedecer las leyes del Antiguo Testamento. Hay unas que sí, hay otras que no. Por ejemplo, en los 10 mandamientos, pues obviamente esos no han sido cancelados en ningún momento. Pero toda la ley tenemos que verla bajo la luz, bajo la lupa, si quieren verlo así, de el Señor Jesucristo. Lo mismo es la vida entera del rey David, lo mismo es la vida entera de Moisés y todo el Pentateuco. Lo mismo son los sacrificios. Los sacrificios tenemos que verlos bajo la vislumbre o bajo el vitral del Señor Jesucristo. Ahí está reflejando Dios a su Hijo a través de todas esas cosas. Y no digamos también con respecto a los profetas. Esa es la verdadera forma de interpretar las Escrituras. Y por supuesto lo mismo, la misma situación es con los apóstoles. Pero entonces, vamos a iniciar en primer capítulo de Mateo. Veamos, ¿cuál es el propósito de toda la historia del Antiguo Testamento? ¿Sí? Dijiste que el Señor Tendrás que encender para que todos oigan tu pregunta. Sí, tengo una pregunta porque no la he anotado por eso, que el Señor Jesús es la piedra angular. La piedra angular, ¿Qué, ¿verdad? qué significa? La piedra angular, bueno, yo no sé si la usan todavía ahora, pero al menos sí la usaban antes y la usa la Biblia. Se refiere a la edificación. Las edificaciones las hacían bajo el principio de una piedra angular. La piedra angular era la primera piedra y la que indicaba cómo iba a ser construido todo un edificio o una casa. Entonces, ¿cuál es el propósito fundamental del Antiguo Testamento? Y para nosotros, ¿por qué nos sirve leer en primer lugar el Antiguo Testamento? Por lo que dice Mateo en su primer capítulo. Libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Vean, esos dos patriarcas. Bueno, formalmente David no fue un patriarca, pero fue un rey, fue un profeta, casi fue un sacerdote, fue obviamente un salmista y alguien que amó al Señor. Definitivamente David era un reflejo del Señor Jesucristo y fue una parte muy importante de la Biblia. Estos dos hombres son fundamentales. Estos dos hombres son fundamentales para la cristiandad. Así que cuando estamos leyendo el Pentateuco y empezando por Génesis, estamos viendo la historia de Abraham. Eso es fundamental, eso es muy importante. Sabemos que Abraham nos habla de la fe. ¿Cómo se le llama a Abraham? El padre de la fe, ¿no? Y él es el principio. El Señor lo toma, hace pacto con él y ese pacto dice que en ti, en tu simiente, serán ¿qué? Benditas todas las familias de la tierra. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Sabemos que está hablando del Señor Jesucristo y todo el plan
por el cual el Señor tomó a Abraham y a su familia fue precisamente hacia el fin, hacia dar al fin al Señor Jesucristo. David, ¿quién fue David? David fue un pastor de ovejas, el hijo último de Isaí. En aquel entonces, siendo muchacho, no era tan importante y básicamente fue despreciado y era despreciado por sus hermanos, pero Dios lo tomó y lo dice, y más adelante le dice, yo te tomé de detrás de las ovejas. Ahí estabas tú olvidado, pero yo te tomé desde ahí, te di por rey a mi pueblo. Pero no solamente eso, para el Señor no fue simplemente eso. No faltará de tus descendientes que se sienten en tu trono y confirmaré tu trono para siempre. ¿De quién está hablando? Ese es el pacto que Dios hizo con David. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Entonces, esto es muy importante para que no nos perdamos en la historia. En este momento creo que están terminando el Nuevo Testamento, si no estoy mal. O ya van adelantando el Nuevo Testamento, yo no sé si van a después seguir con el Antiguo Testamento, pero vale la pena. Al terminar todo el todo el Nuevo Testamento me refiero, vale la pena que sigan, perdón, se quería conectar a alguien, pero ya no me aparece aquí. Al terminar el Nuevo Testamento vale la pena que continúen con el Antiguo Testamento, pero que lo empiecen a leer bajo la lupa del Señor Jesucristo, porque el propósito del libro, de esos libros, es escribir cómo fue la historia para que viniera el Señor Jesucristo. Ese fue el propósito. Esos dos hombres son importantísimos. Más adelante vamos a ver por qué. Abraham engendró a Isaac, ya lo sabemos. ¿Quién fue Isaac? Aquel el cual, famoso, siendo muchacho, el Señor lo pidió como sacrificio a su padre Abraham. Y cuando ya estaba a punto de matarlo, el Señor lo detiene. Es entonces cuando el Señor le provee un sacrificio y en donde Abraham menciona aquellas palabras, Jehová Jireh, Jehová dará su provisión. Isaac a Jacob, la historia de Jacob es muy interesante, ¿no? Quien también recibió muchas promesas, vio al Señor. ¿Se acuerdan de Betel? Esto es casa de Dios, puerta del cielo. Porque vio la escalera, una escalera hacia el cielo y ángeles que subían y bajaban. Jacob a Judá y a sus hermanos, está hablando de los 12. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Sara, que por cierto esta era su nuera. Su nuera, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, Johanna. Qué bueno que se conectó. Sí, Vilma. Ya saludé a Vilma. No voy a ponerme a hablar toda la historia, pero ¿se acuerdan que fue su nuera que lo engañó? Como que era una prostituta y entonces para engendrar de él Fares y Sara, sus nietos. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Estoy en el versículo 4 de Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 4. Aram engendró a Aminadab. Estos eran ya los príncipes de Judá en los tiempos de Josué, cuando fue el tiempo de la conquista. Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. ¿Quién fue Salmón? Salmón fue quien en los tiempos de Josué se casó con Rahab. ¿Se acuerdan de Rahab? La prostituta en la ciudad de Jericó. Rahab engendró a Booz, Booz engendró a Ruth, Booz engendró de Ruth, ¿se acuerdan de Ruth? A Obed. ¿Se están dando cuenta que estamos viendo la historia, que prácticamente estamos pasando ya los 5 libros de Moisés, que estamos entrando ya a Josué y en este momento estamos en el libro de Ruth? Entonces nos damos cuenta cuál es el propósito de esos libros. Ese es el propósito fundamental. Los temas secundarios sí podemos meter un poco la salvación, podría decir yo, aunque obviamente la salvación está ligada al Señor Jesucristo. Pero ¿de qué dependía la salvación? La salvación dependía de ese hombre que venía, que era el Hijo de Dios, el cual había sido prometido. Y el Señor cómo fue ordenando. El Señor cómo fue cuidando. Por eso es que ahora nosotros recordamos las historias y por eso es que tenemos que atar los cabos, por así decirlo.
Leemos sobre Ruth, leemos sobre jueces y decimos, bueno, ¿esto qué quiere decir, no? Muchas veces nos perdemos en esas historias. Cuando leemos Josué también nos perdemos y acerca de los príncipes, Aminadab, Naasón, y están los otros príncipes de las otras tribus, y nosotros nos perdemos, pero por eso tenemos que atar cabos. Lo bueno de Mateo es que está aquí enseñándonos y escribiendo. Este fue el propósito. El Señor estaba cuidando esta genealogía, ¿verdad? De Salmón entonces engendró Rahab a Booz, y acuérdense que Rahab fue una prostituta, pero fue una prostituta que el Señor cambió, transformó y se convirtió, vivió con el pueblo para siempre. Booz engendró de Ruth a Obed, ¿se acuerdan la historia de Ruth? Que esa preciosa historia de amor y también de rescate, se llama, del rescate que hizo Booz sobre Ruth. Eso tiene que ver con las leyes. Por eso es importante conocer de las leyes. Obed a Isaí. ¿Quién es Isaí? Isaí es bastante fácil, ¿no? Isaí es el padre de David, ¿verdad? Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, o sea, de Betsabé. ¿Se acuerdan la historia de Betsabé? Sí. Con el rey David. Todo lo que sucedió, todos los hijos que murieron, cómo violaron a Tamar, la hija de David, uno de sus hijos, otro de sus hijos, la violó. Pues toda esa historia, pero el Señor vemos una historia de reconciliación o de restauración. ¿Cuál fue la historia de restauración? En medio de ese adulterio y en medio de ese asesinato en donde David mató a Urías Eteo, ¿qué fue lo que hizo el Señor? El Señor restauró a David y a su casa al tomar a Salomón. Lo amaba bastante. Ahora acuérdense que Salomón tenía que heredar el reino. Salomón tenía que heredar el reino, tenía que continuar con el reino. Y algo, si aparece en la ley, esto es aparte, como una especie de paréntesis, algo aparece en la ley de que los hijos afuera del matrimonio no podían heredar. ¿Qué quiere decir eso? Salomón sí fue adentro del matrimonio, pero ¿quién no fue adentro del matrimonio? El que murió. Entonces, al que el Señor tuviera misericordia de ese bebé que era prácticamente recién nacido, y de seguro sí tuvo misericordia, no podía permitir que viviera porque estaba fuera del matrimonio. Fue un hijo de adulterio. Por eso tenía que quitarlo. ¿No? ¿Verdad? Se dan cuenta que todos estos paréntesis son bien importantes y que cuando conocemos las historias, entonces entendemos la genealogía del Señor y cómo venía esta línea tan importante. Y el Señor la estaba cuidando. El Señor estaba cuidando la línea de Abraham y ahora empieza a cuidar el reino de David. Y entonces, ¿a dónde estamos entrando? Estamos entrando a los libros de los reyes y a los libros de crónicas. Y obviamente segunda de Samuel, más exactamente. Esos libros entonces son bastante complicados. Cuando ustedes leen los libros de los reyes, ustedes solo van a ver el rey de Judá o en los tiempos del rey de tal de Judá. Esto pasó con el rey de Israel y entonces así. Es un poco complicado. Es un poco complicado, pero tenemos que entender que en aquel entonces se dividió el reino, se partió el reino, se formó el reino del norte y el reino del sur. Por cierto, para los hermanos y hermanas que acaban de entrar, si tienen alguna pregunta, ahí tienen la opción en el Zoom de levantar la mano. Entonces, si pueden levantar la mano cuando tengan alguna pregunta y entonces ya se les da el tiempo. Entonces, estamos en el tiempo de los reyes. Salomón engendró de Roboam. ¿Se acuerdan de Roboam? Por culpa de él fue que se partió el reino. Y en aquel entonces Roboam no quiso quitar los impuestos. El pueblo le dijo, quita los impuestos. Tu padre nos puso demasiados impuestos. Quita los impuestos. Él no quiso y entonces por eso se partió el reino. Que por cierto, el Señor, ¿por qué no le quitó el reino o por qué no dividió el reino en los tiempos de Salomón? ¿Se acuerdan de eso? La culpa la tuvo Salomón. El Señor le dijo que por esto, el reino va a ser dividido. 10
tribus se van a ir al norte, pero a ti te voy a dejar 2. ¿Se acuerdan? Eso fue a Salomón. Fue por causa de su pecado, de su constante pecado, su constante maldad, su constante idolatría. Ya. ¿Está loco? ¿Sí? Es por, yo iba a decir porque se había ido un poco a adorar a los ídolos de sus concubinas y todo, pero Exacto, esa fue la razón por la cual le quitó el reino. Pero ¿por qué no se lo quitó a Salomón? A Salem. sí. Sino que se lo quitó a Roboam. Porque, ay Dios. O sea, ¿por qué dividió el reino? Mejor dicho, más exacto. ¿No se acuerdan? ¿Ah? O sea, lo que dice el Señor es por amor a David, tu padre. Pero, o sea, la promesa de que no te voy a quitar, como él mismo dice, la lámpara de David siempre estará encendida. Esa es una promesa constante y que iba a durar básicamente para siempre. Pero, y obviamente se cumple en el Señor Jesucristo. Pero a Salomón le dice, por amor a David, tu padre, no te voy a quitar a ti el reino. No lo voy a dividir en tus días. No lo vas a ver, quiere decir. Sino que lo voy a dividir en el tiempo de Roboam, tu hijo. Y por eso es que pasa lo de Roboam. Ya estaba Roboam sentenciado en aquel entonces. Y viene entonces el listado de los reyes. Esto lo pueden encontrar en los reyes, en el listado de los reyes y en el listado de crónicas. Roboam, Abías, a Asa. Asa engendró a Josafat. Perdón, Josafat a Joram. Y Joram a Usías. Usías es el rey en los tiempos del profeta Isaías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz. Acaz a Ezequías. ¿Se acuerdan de Ezequías? Ezequías es Ezequiel. ¿Verdad que se confunden los nombres? ¿Verdad? A veces es una letra nada más lo que cambia. Buenas tardes, hermana Isabel. Estamos revisando Mateo. Mateo capítulo 1. En este momento estoy dando una especie de vista panorámica de la Biblia y cuál es su propósito. Para mañana digo yo que ya va a estar la grabación. Siempre les dejo el enlace en el chat que hice, entonces ahí lo pueden ver desde el principio. Lo podrán ver desde el principio. Entonces, estamos viendo Ezequías. Ezequías es aquel rey que Isaías llega, ¿se acuerdan? Y le dice, arregla tus cosas porque vas a morir. ¿Y qué pasa? Y entonces empieza a contarle al Señor, Señor, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice aquí, yo hice allá, se da la vuelta. Isaías, pero porque Dios le dice, regresa con Ezequías y dile que le voy a dar 15 años más. La prueba de esto es que el sol, la sombra del sol va a regresar, quiere decir que el sol iba a retroceder. Este es Ezequías. ¿De quién está hablando acá? Pero Ezequías engendró ¿a quién? A Manasés. Y Manasés, fíjense que hijo de Ezequías. Manasés fue el peor de los reyes que jamás haya hartado a Dios. ¿Se acuerdan aquellas partes? Y esas son un poquito monótonas, ¿no? Pero aquellas partes donde dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y eso lo dice acerca de varios reyes. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pues Manasés fue el peor. Manasés fue el peor. Incluso más adelante, con respecto a algunos reyes, les dice, por culpa de Manasés, yo ya no voy a detener más el castigo contra Israel. Por culpa de Manasés. Manasés es el peor. Después tuvo Amón. Amón fue más o menos, pero siempre fue malo. Y Amón tuvo a Josías. ¿Quién es Josías? Él no fue el de que empezó su reino a los 8 años. Exacto, sí. Sí, ¿verdad?
que fue Sí. muy bueno y quitó los lugares de los ídolos. Exacto. Josías siendo niño, inició su reinado. Josías fue aquel que fueron a buscar en el templo de Dios, el cual estaba abandonado. Imagínense eso, el templo de Dios estaba abandonado y estaba hecho escombros. Entonces encontraron, ¿qué encontraron? Los rollos de la Biblia. La palabra de Dios la tenían ahí arrancunada, revuelta, empolvada y todo lo demás. Estos rollos los llevaron con Josías y entonces, para entonces aproximadamente tenía 16 años, se lo leyeron a Josías. Y eso que la ley decía, Dios dijo a través de Moisés, que todos los reyes tenían que tener escrito una copia. Fíjense que aparece eso, ya aparecen las copias. La idea de las copias, Dios manda que los reyes tuvieran una copia de las escrituras para que la leyeran todos los días. En aquel entonces la escritura estaba arrinconada y encumbrada, ¿no? O sea, metida, llena de polvo, completamente abandonada. Esta escritura, entonces, la leen ante el rey Josías y Josías se levanta y se quebranta. A los 16 años. Sí. Diciendo, hemos pecado, todos nosotros, este pueblo, hemos pecado contra el Señor. Vayan a consultar, por favor, vayan a consultar con el Señor. ¿Qué dice? Porque todo esto lo hemos quebrantado, todo lo que Él ha dicho. Le hemos fallado. Todo lo hemos fallado. Entonces el Señor le responde, como fuiste delicado, como fuiste tierno a mi palabra, le dice el Señor. Por eso, estas cosas y estas maldiciones y estos males que van a venir sobre el pueblo, no van a venir mientras tu tiempo, mientras estés vivo. Van a venir con tus hijos. Y todavía el Señor tuvo misericordia. El Señor todavía tuvo misericordia de Josías y si no estoy mal es Jeconías, si no estoy mal, el que fue a la deportación primero y si no estoy mal, Jeconías, que es hijo de Josías, es con el que también se fue Daniel. El profeta Daniel se fue con él a la deportación, ¿se recuerdan? Sí. Pero a ellos les fue bien. Los que les fue mal fue Sedequías y otros, los cuales se quedaron en Jerusalén y les fue muy mal. Estamos hablando de la deportación a Babilonia y esto es porque quebrantaron los israelitas completamente el pacto de Dios. Que por cierto, para entonces el reino del norte ya no existía. El reino del norte había sido barrido completamente por los asirios. Solamente habían quedado unos cuantos de Efraín, si no estoy mal se les llama efrateos, y estos se habían unido que con ancianos, que con niños que habían quedado y entonces se convirtieron en los samaritanos. Ellos se convirtieron en los samaritanos, los cuales no fueron recibidos más adelante por los judíos. Bien, cuando regresaron los judíos de la deportación. Entonces, cuando hablamos de la deportación de Babilonia, estamos hablando solamente de Judá, estamos hablando de los judíos, estamos hablando de las tribus, Benjamín y Judá, que se quedaron en el reino del sur y, por supuesto, los levitas. Todos ellos, de ellos estamos hablando, ellos fueron a la deportación y es de ese reino del cual estamos hablando. Tal vez alguien se preguntará, bueno, ¿y qué pasa con los reyes del norte? ¿Qué pasa con los reyes de Israel? O también se le llamaba Efraín. Dios muchas veces a través de los profetas utilizaba el nombre de Efraín al referirse a el reino del norte. Por si están leyendo los profetas, entonces a ustedes les entra la duda por qué el Señor menciona a Efraín. Y es que ese fue el nombre con el que se conoció el reino del norte también, así como Judá. Al hablar de Judá, hablar del reino del sur, en realidad no era solo Judá, estábamos hablando de los levitas, estamos hablando de Benjamín, estábamos hablando de los judíos, pero simplemente se le dice Judá, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con ellos? La verdad es que la historia es muy sangrienta y es muy terrible. Muchos generales y muchas cosas se mataron entre unos. Regularmente los generales se levantaban de los reyes y los mataban. Casi siempre solo unos 2 años o unos 10 años y mucho duraron. La verdad fue una situación bastante caótica para el reino del norte. Que por cierto, ahí es donde actuó el profeta Elías. Toda la profecía del profeta Elías fue hacia el reino del norte.
Después de la deportación, dice versículo 12, después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Y Salatiel a Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? Zorobabel es el rey con el que vino, o con quien regresaron los primeros de la deportación. Hubo dos regresos importantes de la deportación. El primero fue con Zorobabel y el segundo fue con Nehemías. Entramos a la historia de Nehemías. Y si entramos a la historia de Nehemías, entonces entramos a la historia de Esdras. Se están dando cuenta que todo el Antiguo Testamento está aquí, en la genealogía del Señor Jesús, y que esa fue la línea que siguió el Señor Jesús. Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. ¿Y Jacob? ¿Quién era? Jacob engendró a José. ¿Verdad? Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Vean que venimos desde Abraham, bueno, hay varias cosas que decir, ¿no? Venimos desde Abraham, hablando de Isaac, los patriarcas y todos los demás. Más o menos cuando ya llegamos a engendró a Aminadab, en el versículo 4, Aminadab, Naasón, Salmón, estos son los que se llaman los príncipes. Así se les llamó en el libro de los jueces y en el libro de Josué, los príncipes de las tribus, solo que en aquel entonces había un príncipe por cada tribu, eran los principales de cada tribu. Estos eran Aminadab, Naasón, Salmón. Salmón era el príncipe de Judá en aquel entonces. Perdón. Vos entonces era el príncipe, Obed era el príncipe, Isaí era príncipe, pero en ese entonces se había... bueno, lo que menciona la Biblia en el libro de Jueces es que cada quien iba por su lado y hacía lo que quería. Estaban descarriados. Entonces, aunque la línea de príncipes sí siguió, obviamente, hasta llegar a David, aún así, en ese momento no estaban funcionando como príncipes. Las tribus se habían desunido y de hecho se habían escondido en las montañas. Eso es la historia de los jueces, en donde los israelitas no cumplieron la voluntad de Dios. Y eso es lo que les achaca precisamente el ángel del Señor. Ustedes no cumplieron, no hicieron lo correcto. Y por eso vemos todo ese desorden en Jueces, pero la línea siguió. La línea siguió y a partir de David vemos reyes. Ustedes pueden consultar la lista de los reyes y de crónicas y vemos todos los reyes de Judá son estos. Por eso les hablé de Ezequías, por eso les hablé de Manasés, por eso les hablé de Josías. Todas esas listas están ahí. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que José, padre del Señor Jesús, tenía derecho de reclamar el reino de David. Por derecho. Venía en la línea. Era descendiente de ellos, era descendiente de Zorobabel, era descendiente de Salatiel. ¿Por qué los siguientes no los vemos mucho? Estos que dice versículo 13, Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, porque estos están en los años silenciosos, se les llama. Son 400 años en donde la palabra de Dios no se manifestó, pero la línea continuó. La línea continuó.